están? ¿Cómo les va? Bien, doctor, ya aquí estamos listos para iniciar a la orden. Buenas noches, doctor, a sus órdenes. Gracias, qué gusto saludarles. Oigan, buenos días. Para que nos vea y nos ubique. Buenos días para usted, buenas noches para nosotros. Eso es. Buenas, las 4 con 4 para acá. Hay más, hay 25 participantes, dice que hay 25 conectados. Son las 9 de la noche, ya a las 4 de la mañana, dice usted. Sí, las 4 ya estamos por aquí. Ah, pues ya es casi hora de levantarse, ¿verdad? No, que va. Oigan, buenos días. Miren, ante todo quiero ofrecer una disculpa porque tuve una falla técnica y de precisión en mis actividades, la verdad, y pues sucedió lo que no había puesto yo, no abrí la cadena, ¿no? De todas maneras agradezco que hayan tomado la iniciativa de hacerlo. Ya está puesta la de la siguiente actividad, pero sí, les ofrezco, y bueno, de manera de retribución, pues también he contestado ya, no sé, algunos de ustedes ya seguramente ya han recibido su nota, ¿no? Su calificación. Así es, muchas gracias. No, pues gracias y disculpen ustedes. Y la otra es que pues tampoco se preocupen demasiado por estos asuntos de la calificación. Yo les pido que ojalá disfrutemos lo que estamos haciendo y que podamos pues conformar una generación que puede enseñar a nuestros alumnos a esta tendencia al conocimiento, ¿verdad? A la criticidad. Yo entiendo que la nota es importante para acreditar, pero bueno, en este caso pues es un asunto de que no nos guíe eso, ¿verdad? Pero bueno, ya estamos aquí y yo quisiera compartir con ustedes una temática que muy probablemente algunos de ustedes ya han abordado, pero que quisiera que la viéramos en este día, que es las tradiciones de la investigación. ¿Y por qué? Porque, bueno, el programa nos marca que en esta sesión tendríamos un poco la asistencia sobre este asunto, sobre los protocolos de investigación, pero creo que hay un punto que nos va a importar mucho, que es detectar nosotros y ayudar a detectar a nuestros alumnos las tradiciones de la investigación. Como un elemento no meramente técnico, sino un elemento realmente de compromiso existencial en lo que se refiere a investigación. Ay, perdón, me están diciendo que no tengo cámara, pero ya estoy aquí. Bueno, no tiene nada que verme tampoco mucho, pero aquí estamos. A ver, ya me miran, ¿verdad? Bien. Sí, muchas gracias, les agradezco. Gracias. Pues si ustedes me lo permiten, vamos a iniciar, voy a tratar de compartir la pantalla para comenzar a ver este asunto de las tradiciones de la investigación. Les pido, si son tan amables, que vayan ustedes con su papel y su bolígrafo, lápiz, lo que sea, tomando nota de las observaciones o de los comentarios que quieran hacer en este sentido, para poder abrir un espacio al final. De todas maneras, en este momento voy a abrir algunos espacios intermedios para poder escuchar sus comentarios al respecto. Permítanme ver que pueda yo compartir la pantalla. Ofrezco también una disculpa porque estaba revisando el documento que les envié y tiene una enorme cantidad de errores tipográficos, digamos, pero ya está corregido y se los reenvío. Probablemente ustedes hayan escuchado o ya hayan leído respecto de lo que son las tradiciones de la investigación cualitativa. ¿Por qué nos centramos en la cualitativa? Porque finalmente es la investigación que en el ámbito de la educación, como ejercicio humanista, es el que nos compete. No quiere decir que no utilicemos la investigación cuantitativa, en muchos casos sí.
pero en este caso hablamos de la cualitativa porque es aquella que está más centrada en el fenómeno de la educación como una realidad existencial, como una realidad que conforma nuestro ámbito social. La primera de esas tradiciones, como ven ustedes, otra cosa que quiero señalarles es que, bueno, los textos sobre los que usted basó yo los tengo, pero quise buscarlos a ver si podía facilitárselos a ustedes. Y bueno, al final del documento verán que están las citas o los enlaces a internet. Si ustedes quieren meterse un poco sobre eso, y ahí van a encontrar algo. El primero de ellos está en inglés, pero bueno, pueden consultarlo y ojalá tuviéramos el texto completo. Se puede comprar, claro, pero bueno, son textos, como ven, el primero está referido a un texto de 1985 que tampoco es que sea tan nuevo. No obstante, se dice que esta tradición es nueva, fíjense, a final de cuentas, a pesar de ser una tradición de 1985, se dice que es nueva porque nos permite a nosotros una mirada distinta que rompe los esquemas positivistas, que rompe los esquemas cientificistas de la investigación. No olviden ustedes que nuestro país tiene una tradición de índole positivista, marcadamente positivista, desde 1856. Es decir, aquel momento, como ya lo habíamos visto en otra sesión, en que ingresa a México la corriente positivista traída por Gabino Barrera. Barrera con D, no Barrera, porque ya saben ustedes que hay un corrido de Gabino Barrera, pero este era Gabino Barrera, que entonces era ministro de Educación, encargado de los aspectos culturales de nuestro país, e ingresa a México una corriente positivista en la que lo válido para el conocimiento es solamente lo cuantificable, lo mesurable, lo medible, lo experimentable de manera tangible. Por supuesto que esta ruptura es Antonio Caso el que hace esta ruptura desde 1948, 52, pero se seguía ponderando la enseñanza desde ese punto de vista. Entonces, claro, a nosotros leer que se trata de una aportación nueva en 85, pues es novedosa, ¿verdad? Estamos hablando de siglos que todavía están presentes en la investigación. Todavía los asesores de la investigación, todavía nosotros profesores, ustedes profesores, seguimos ponderando la validez de la verdad solamente a partir de lo cuantificable y mesurable. Todavía hay quien en el método cuantitativo considera que es el único método que nos acerca a lo verídico, ¿no? A lo verdadero. Entonces, la propuesta de Douglas y Mostaka es muy interesante porque nos habla de esta tradición heurística y nos dice, a ver, ¿qué es esto de tradición? Para que nos quede claro. Tradición, ¿qué está hablando de tradición? ¿Qué punto de partida? ¿Qué elemento mueve? ¿Cuál es el motor? ¿Cuál es la razón por la cual yo decido hacer una investigación? Y esto es la aportación que nos dan estos autores. Porque en este sentido no estamos hablando de que yo elijo el tema de investigación. No, estamos hablando de que el tema de investigación me elige a mí a partir de la experiencia que yo he vivido allí dentro. La investigación cualitativa, la investigación sobre todo en nuestro ámbito de la educación, tiene que ser una realidad que nos interpela porque busca desde nuestra experiencia ser transformada. Voy a repetir esta frase que es importante. Es una realidad que nos interpela porque busca desde nuestra experiencia ser transformada. No es un asunto que muchas veces le llevamos a nuestros alumnos y le decimos, a ver, elige un tema de investigación. No. ¿Qué tema de investigación está presente en tu realidad y te está exigiendo ser analizado para ser transformado? Esto tiene una consecuencia que no es solamente técnica
o una consecuencia meramente tecnológica o pragmática. No, es una consecuencia que tiene que ver con un verdadero compromiso con la transformación en la investigación. ¿Estamos diciendo que nuestra investigación va a ser la aportación que mueva el mundo? No. Fíjense bien. La investigación tiene que ver sobre todo con el investigador. Sí tiene que ver la realidad que estoy interpretando, pero si yo no conozco y desmenuzo esta realidad y tengo la posibilidad de verla desde un amplio horizonte, yo voy a tener siempre un sesgo en la enseñanza, siempre voy a tener una manera de ver las cosas desde una perspectiva sola. Quisiera ponerles un ejemplo de lo importante que es tener una actitud heurística ante la realidad y ante el conocimiento. Pensemos en la elección de carrera. Pensemos, y voy a poner un caso particular de aquellos años 70 de mi juventud, ¿verdad? En la que uno dice, voy a estudiar filosofía porque no lleva matemáticas. ¿Qué significó esta elección? Una experiencia anterior ante la aversión a un fenómeno de conocimiento maravilloso que no supo ser transmitido y que sin embargo está presente en la filosofía desde tiempos ancestrales. ¿Qué sorpresa tendría yo cuando comienzo a estudiar filosofía y llevo una asignatura que se llama Filosofía de la Naturaleza? Y el primer tema es la naturaleza del número. ¿Qué pasó? Que estoy ingresando a una realidad desde un horizonte diverso, un horizonte que me interpela, porque el número tiene una naturaleza, porque el número es algo con lo que me confronto yo diariamente, porque el número, la cantidad y el espacio es algo a lo que me confronto y entonces me interpela de una manera distinta. A toda una tradición de 25 años en las que me tenía que aprender las tablas de multiplicar, en las que tenía que saberme ciertos algoritmos, ciertos logaritmos, ciertas normas, y no había esta cercanía, no había la posibilidad de experimentar aquello. Entonces se tomaba la asignatura como algo que había que acreditar. Bueno, regreso a la investigación. La investigación es algo que tenga que hacerse, porque está determinado en los programas educativos. Esa es nuestra aportación como profesores. La investigación es una manera de interpretar la realidad para que yo pueda tener acceso a ella. Mis enseñanzas, mis posibilidades de docencia tengan un mayor horizonte y para que aquella realidad me hable de otra manera a como me ha hablado hasta el momento en que se rompe la inercia de esa realidad, me atrapa y me exige hacer una investigación. ¿Qué diferencia? No sé si coinciden conmigo. ¿Qué diferencia es que la investigación resulte esta confrontación a la realidad y no una búsqueda de tema que yo tengo que ver para ver si complazco a mi asesor, para ver si complazco para sacar la calificación o salir al número? ¿No? Es una realidad que me pide que la investigue para que yo tenga un mayor horizonte y pueda a mi vez generar una nueva manera de verla. Acabo, perdónenme lo anecdótico del caso, hoy me tocó ver una película que si llega a México se las recomiendo enormemente, que está producción de Pedro Almodóvar, que se llama El silencio de los otros. Es una especie de documental sobre la España de Franco y se hace una encuesta a jóvenes, una breve encuesta a jóvenes, les dicen, ¿saben ustedes qué es la ley de amnistía? Jóvenes de 17, 18 años, los 8 a los que les preguntaron no sabían qué era la ley de amnistía. Una ley que ha permitido el no castigo, el no hacer justicia ante las torturas que se vivieron en el franquismo. ¿Por qué pongo esta cita?
El joven no sabe que existe la ley de amnistía. El joven ha crecido en una realidad que le parece cotidiana y que está ahí presente. Ahora imagínate ese joven que le dices, vamos a investigar. Tu investigación va a ser sobre la Guerra Civil Española. ¿Por qué voy a investigar sobre la Guerra Civil Española si no me está diciendo nada, si no me interpela, si no me genera una motivación, un horizonte distinto? Hagamos análisis nuestro, compañeros. Tu investigación, tu trabajo de licenciatura, tu trabajo de máster o de maestría, fue una realidad que te interpeló. Al momento de terminar esta investigación, tu horizonte, tu manera de abordar esa realidad fue más amplia para que tú pudieras, a tu vez, que es tu labor como docente, presentarla ante tus educandos de una manera más amplia, que les abriera la criticidad. ¿O fue una temática que al tercer capítulo de lo que estabas escribiendo querías guardarla y querías que no apareciera hasta que apareciera el título? Si nos pasó, que no pase con nuestros alumnos. ¿Cuáles son las características de esta inversión heurística? Primero, yo no elijo el tema me elige por la circunstancia en la que estoy viviendo, porque me interpela, porque se rompe la inercia de algo que me parecía normal. ¿Qué pasa? El investigador, como nos dice ahí, debe de estar abierto a nuevos conceptos que cambien sus percepciones. Abro la pregunta para la discusión, para su participación. ¿Consideran que todo estudiante está capacitado para realizar investigación? La dejo y quiero que tomen en cuenta estos elementos que hemos hablado antes de pasar a las características de la tradición heurística. Todo estudiante está capacitado para ingresar a la investigación. Escucho, compañeros. ¿Y qué se hace si no? ¿O cómo los detecto? Bueno, buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿con quién estoy hablando? Hola, buenas noches. Dani Serrano. ¿Qué tal, Dani? Buenas noches, buenos días. Buenas noches, doctor. Fíjese que lo que usted comenta en este momento tiene mucha razón. Y esto de yo no elijo el tema me selecciona a mí. Qué importante es entonces primero sensibilizar a nuestros alumnos. Yo creo que los chicos no todos están capacitados, pero es labor nuestra como docentes de guiarlos, de prepararlos y de dotarlos de estas herramientas. Y ojalá, por ejemplo, yo trabajo a nivel universitario, que cuando llegaran con nosotros ya vinieran sensibilizados, pero muchas veces están distantes de su realidad todavía. Muchas veces no se han podido preguntar en estos temas y entonces seleccionan el tema más sencillo o un tema efectivamente que con el paso del tiempo vemos que no les produce, no les nace, no les cautiva. Entonces creo que es labor también de nosotros irlos sensibilizando, que vean su entorno, que salgan, que vean, que caminen, que lean, que estén atentos a las noticias, de tal forma que ellos se cuestionen. Creo que sí es muy importante esto que usted mencionaba, ¿no? Cómo trastoca la realidad y cómo ellos la van a transformar. Sí, exacto. Gracias. No, gracias a su participación. ¿Alguien más que quiera? Quiero agregar algo a lo que usted acaba de decir, que es muy importante, pero escucho. Buenas noches, doctor. Sí, ¿con quién hablo? Con Ricardo Sólenes. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, pues doctor, mire, yo considero que hay un hueco enorme en este tema. Yo estoy en el nivel medio superior en bachilleratos. Ajá. Fíjese que yo veo que nuestros chicos no saben investigar porque realmente los maestros que dan esa asignatura pues desconocen de la materia. Entonces realmente nos vamos mandando nosotros a las universidades con un gran hueco.
y pues realmente pues resulta en un fracaso en este tema, ¿no? Porque realmente la misma escuela, el mismo nivel medio superior, no se le da el enfoque o no se le da la importancia que tiene todo esto acerca de la investigación. Y obvio, pues los muchachos pues no saben redactar, no saben leer, o sea, hay mucho hueco, ¿no? Y la verdad lo vamos arrastrando y nos vamos echando la bolita de uno al otro, ¿no? Y acá lo importante es retomar esto para que no siga pasando en los bachilleratos, ¿no? Tomo parte de lo que me dice Ricardo y que me dijo Anita, perdón, perdí su nombre. ¿Me repite su nombre? Ricardo. Sí, no, Ricardo sí, y habló anteriormente. Antes de usted, ¿quién habló? Dani, doctora. Exacto, perdóname, ¿eh? Ya se lo escribí, doctora, ahí, Tani. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Tenemos, sí, le escucho en un momentito, nada más hago este comentario y le escucho con mucho gusto. Por favor, fíjense que tradicionalmente creemos que conocer es ver. Conocer es ver. Tengan mucho, créanme que cuando yo vi este asunto me sirvió mucho como docente. Yo creo que a todos nos puede servir. Creemos que conocer es ver. Y no es así. No es así. Pero en esta tradición de una cultura, de una tradición del conocimiento, que lo que conozco es lo que veo, evidentemente las nuevas tecnologías han atrapado a nuestros estudiantes. Entonces, ¿para qué quiero nada si lo puedo ver? Fíjense qué terrible. Lo puedo ver en la internet, en mis dispositivos móviles, etc. Si nosotros comenzamos a estructurar una manera de que la búsqueda de la investigación nos atrape y sepamos que conocer no es ver en la propia vivencia, podemos ir haciendo que el estudiante cambie su concepción, y me refiero a la primera participación y a la que acaba de tener también Ricardo, cambie su concepción, de modo que sepa que investigar es algo que tienes presente continuamente en tu vida. Si descarno la investigación de la realidad del joven, del estudiante, va a resultar un reto sin sentido. Pero si yo te enseño, primero, que conocer no es ver, que continuamente estás conociendo, y que en segundo lugar la investigación es algo que te está interpelando continuamente, podemos ir llevando a nuestro alumno a que tenga una convicción intelectual. No sé si ustedes quisieran tomar nota de estos 3 elementos que voy a decir, y ahora sí abro el espacio para quien sigue. El docente tiene que pasar por 3 etapas: la seducción, la persuasión y la convicción. ¿Qué pasa con nosotros docentes que ya llevamos años en la universidad, etc.? Queremos que el alumno pase desde que nos vea la convicción. ¿A la convicción de qué, por favor? Primero tengo que seducir, y la seducción está inserta en la parte de los sentidos. Tengo que hacer que el alumno sienta la necesidad del conocimiento, la sienta la necesidad de la actuación. A mí me gusta, por ejemplo, poner este ejemplo en cómo cambiamos de la seducción a la convicción. El joven es un experto en la seducción con sus padres, por ejemplo, o con el profesor. El joven es un experto que seduce al profesor echándole unas cuantas lágrimas para que le mueva, y entonces es un lenguaje de sentimiento. ¿Qué elementos seductores usamos nosotros en el aula? ¿Qué elementos seductores usamos nosotros para que el joven sentimentalmente quiera aprender? Es que es muy importante las matemáticas, no estamos diciendo nada. Si yo hago una referencia histórica, si hago una referencia del trasfondo que lleva
el aprendizaje de las matemáticas, empiezo con la seducción. Viene la persuasión. ¿En qué consiste la persuasión? Primero, la seducción consiste en este lenguaje de los sentidos y del sentimiento. La persuasión consiste en el lenguaje del propio ejemplo y la competencia del docente. ¿Quién me persuade a mí? ¿Quién me persuade en la vida? ¿Quién me persuade en la vida? Aquel cuya manera de trabajar profesionalmente se convierte en un ejemplo para mí. Si yo tengo un profesor que no tiene pasión por la investigación, que no me muestra que su investigación la ha recorrido con ciertos avatares, no voy a ser persuadido. Pero fíjense, primero pasamos de la seducción a la persuasión. Y por último, entonces sí, pasamos a la parte intelectual, que es la convicción. Ahora sí, no se trata de que sientas o que quieras, se trata de que sepas y que tengas los elementos y los argumentos y las premisas bien estructuradas para poder aprender. Pero si yo llego y quiero implicar, hablemos en esta propia experiencia que estamos teniendo ustedes y yo, compañeros. Estas son las técnicas y los protocolos de la investigación. Esto no es la convicción. Somos adultos todos los que estamos aquí. Ahora imagínense al joven que requiere ser seducido y persuadido para entonces asumir la convicción de lo que tiene que hacer. Por eso era mi pregunta. ¿Están todos los jóvenes capacitados para la investigación? Mi respuesta sería, la mía sería la que voy a decir después de escucharlos, porque ya los interrumpí. Escucho. Yo, doctor, buenas noches. ¿Con quién estoy hablando? Con Alejandra. Alejandra, ¿qué tal? Sí. Hola, oiga, yo nada más quería comentar respecto a la pregunta de si están capacitados. Ajá. Yo digo que no están capacitados y nosotros tampoco. No estamos para empezar educados ni formados en la investigación. Ajá. Bueno, aquí viene la importancia, ¿no? De que debemos por eso en la universidad no saben, hay que hacer que los niños aprendan de otra manera y en educación básica, ¿no? No es nada más en las asignaturas de ciencias, no. Todas las materias se pueden dar esta parte. El asunto aquí es que les damos todo, como docentes les damos todo y no los ponemos a pensar, ni a razonar, ni a nada de eso, ¿no? Es más fácil. Y entonces ahí está el rollo del tradicionalismo. Entonces yo creo que debemos dejarlos desde tempranas edades que se expresen, que realmente los temas que veamos, por supuesto, estén ligados a su realidad y que en ello viene toda la importancia de cambiar como docentes. Y me refiero a cambiar la manera de pensar que tenemos. Usted lo comentó hace rato de que con los docentes que tienen mucho tiempo de docentes, ¿verdad? Pues sí son expertos en su materia, pero la verdad es que los resultados que tenemos no son buenos. Y entonces tenemos que cambiar esa manera, romper esa manera de pensar que tenemos. Y esto puede ser fácil o difícil, pero al final depende de la persona y depende de la actitud que le pongas, ¿no? Entonces yo quería dejar este comentario, porque al final lo que usted está diciendo, pues es lo que voy a poner en el foro. O sea, ya lo iba a mandar, la verdad. Muy bien, muy bien. Bueno. Ahora, le agradezco, y háganlo, por favor. Hay un asunto. Ahora que toca usted ese tema. La investigación pareciera, otra vez, que es un ente que va a aparecer solamente en la universidad. Antes de que aparezca en la universidad, antes de que aparezca tu plan de investigación, antes de que aparezca tu protocolo de la investigación, ¿qué has hecho? ¿Comerte información? ¿En qué momento se debe de ingresar al estudiante al ejercicio de la investigación? Y si se fijan,
hay más investigación en ciertos niveles preprimarios y primarios que los que tenemos en secundaria. ¿Por qué se pondera en la educación temprana la investigación? La investigación sensible, la investigación táctil, la investigación de esta realidad se pondera. Y después nos olvidamos de ella y nos convertimos en transmisores de datos. Y entonces se constituye la investigación en un elemento que me va a parecer adverso hasta la universidad. Y además con una serie de normas que no fui llevando en el transcurso de mi educación. Qué maravilla que tengamos aquí en este foro educadores de preparatoria, que tengamos educadores de la secundaria, porque es a quienes les vamos a ir abriendo esta primera tradición heurística. Que la experiencia te vaya atrapando para que la investigues. La actitud heurística la tiene el niño pequeño cuando va descubriendo su mundo. Me parece que tenemos por ahí un chat, ¿verdad? Sí. Adelante. Escucho. ¿A quién escucho? De Colima. ¿A Luis? Luis Ricardo de Colima. Respecto a su pregunta, creo que todos los alumnos están preparados porque tienen la curiosidad, y al tener la curiosidad entra en lo que usted decía de tener los tres elementos que debe de tener un docente. Lamentablemente, o sea, el alumno es curioso y al ser curioso trata de investigar. El problema somos nosotros los docentes que tenemos un bagaje o una forma de enseñar de manera arcaica que queremos que sigan los lineamientos que debemos de seguir y hacemos que la investigación sea aburrida para el alumno y no hacemos que investigue lo que realmente quiere hacer. Si nosotros lo dejáramos investigar y que viera ese proceso de la investigación para poder llegar a alguna conclusión, a desarrollar su hipótesis, créame que nuestro proceso de investigación en el país mejoraría a un nivel mucho mayor que el que tenemos ahorita. En cambio, si nosotros seguimos diciéndole que la metodología debe de ser esto, que los temas tienen que ser esto, porque los temas que él escoge no son importantes para el docente, al contrario, tengo que buscar cuál es la necesidad del docente y vincularlo con lo que yo tengo que trabajar para que la universidad pueda salir adelante. De lo contrario, no serviría de nada. Sí. Muchas gracias, Luis. Antes de pasar a la siguiente participación auditiva y visual, quisiera no dejar de lado las participaciones en el chat, si me permiten leerlas. Dice Alex Ravel, no están preparados, ya que todavía hay que trabajar la sensibilización para investigar, la sensibilización, exactamente, para investigarse, para identificar las fuentes adecuadas y realizar un análisis de información. Desgraciadamente las universidades no le dan el impulso a la investigación y se interesan en sacar número de alumnos graduados, sino alumnos de calidad. Alex, además de eso, hay un destierro de la investigación como si fuera una asignatura que está enlistada en el currículum académico. Y la investigación es una asignatura transversal y presente en todas las asignaturas. Investigar es un asunto que debe de estar presente en todas las asignaturas. Carolina nos dice, yo considero que de alguna manera existen ciertos huecos de ese aprendizaje en la mayoría de los estudiantes, incluyendo a nosotros los profesionistas. Nosotros somos los primeros, Carolina. Nosotros somos los que asumimos la investigación como una asignatura más y no como una estructura conformante. Esa es la palabra, una estructura conformante del aprendizaje. Luis Figueroa difiere de su compañero Ricardo, de nuestro compañero Ricardo. Considero que hay una falta de interés por parte de los estudiantes para hacer una investigación, y más si los docentes o catedráticos de esas áreas lo hacen que investigue cuestiones que a ellos no les llaman la atención. El interés, el voltear la mirada a aquello que verdaderamente me interesa, es lo que me va a hacer a mí buscar la verdad de ese asunto. ¿Sí o no, compañeros? Si a mí un asunto no me interesa, no me importa si es verdadero o no es verdadero. El interés
el fluir de la conciencia que llama Bernard Donatan, en el momento que me atrape en una de las partes que mi conciencia está fluyendo ahí. Armando, los profesores debemos, modificar nuestra postura investigativa, porque si nos dedicamos a describir la realidad sin intervenir en ella, claro, no hay formación alguna. La propuesta es hacer investigación-acción cuantitativa o mixta. No solamente en investigación-acción, ahora vamos a ver por qué, pero de acuerdo, puede ser uno de esos. Cuantitativa o mixta, pero con un enfoque reflexivo que nos permita no solo contemplar y describir la realidad, sino transformar la situación. Y ante todo, si usted me lo permite, Armando, no tener esta quizás soberbia o ilusión de transformar la realidad. El primero que tiene que transformarse es uno mismo, en la manera de ver la realidad. Y eso me va a permitir a mí en mi comunidad educativa poder transmitir esa búsqueda. La curiosidad infantil se pierde, dice Mónica, sí, claro. Y luego nos echan de lado. No sé si ustedes supieron que hubo un proyecto que se echó de lado que se llamaba Filosofía para Niños, en el cual estuve yo participando de alguna manera, y se quitó. Después tuvimos un maravilloso secretario de Educación en el que el Observatorio de Filosofía logramos echar marcha atrás, en el que se iban a quitar estas materias aburridas y absurdas y tontas de la prepa, como era la filosofía. En paz descanse, fue el antiguo secretario de Educación el que en las épocas de Vicente Fox, que se quitó o se pretendía quitar la filosofía de la prepa. Pues, ¿y de dónde te va a venir el asombro y de dónde te va a venir el amor para investigar? ¿Alguno de ustedes tiene, seguramente sí, varios de ustedes saben cuál es la raíz etimológica de la palabra sabiduría? La palabra sabiduría tiene una raíz etimológica que es sapere, saborear. O sea, la sabiduría no es en primera instancia un acercamiento intelectual, es un acercamiento de degustación, de saborear la realidad para poder interpretarla. Son tonterías para muchos, no, hay que formar, hay que crear números y quitar la inclusión del ser humano adentro de la realidad que lo interpela. Por eso estamos como estamos. De Juan Manuel Grimaldo dice, no están preparados los docentes en investigación, claro, en tanto los alumnos se pierden en esta indefinición, los estudiantes desde la educación básica, claro, pueden investigar. Es que los estudiantes en educación básica sí investigan, es lo curioso. Desde que nos hacían ir a buscar, perdonen, voy a hablar como la prehistoria, ¿no? Desde que nos hacían ir a buscar la estampita a la tienda y preguntarle a nuestros papás, y estábamos tocando la investigación. Yo no, ya apretamos el botón, como dice Pulgarcita, ya llevamos la cabeza aquí. ¿Cómo voy a mover a la investigación si las respuestas ya me están dadas? ¿Cómo voy a leer la Ilíada si ya Brad Pitt ya hizo Troya? ¿No? En fin. Adriana, considero que es importante que se considere como prioritario, ya que existe inquietud por parte de los alumnos y los docentes, sin embargo no hay apoyos, y cuando lo hay son demasiado estrictos. Pues también el apoyo a la docencia es fundamental, integrarlo desde los niveles básicos. Docentes, si les gusta, estén preparados para enfocar los proyectos de investigación. Desafortunadamente, cuando los alumnos se enfrentan a la necesidad de investigar, no lo disfrutan. Claro, la tarea se convierte en una carga, no en una obligación que no quisiéramos hacer. La definición de investigar implica el profundizar el estudio, nos dice Claudia, de una disciplina para descubrir. En este sentido, todos los alumnos investigan, claro, ese es el punto. Todos los alumnos investigan, pero hay que conceptualizar el elemento de investigación para que podamos aplicar. Gracias por sus participaciones, pero se me están quedando para atrás, permítanme. El niño tiene de manera natural el método científico, pero se va minimizando la investigación y el asombro. El asombro es importantísimo en ese sentido, por supuesto.
la incapacidad de asombro es la que se va perdiendo. Rosario Hernández, así como hay impulso para la tecnología, debería haber un impulso para formar investigadores. Voy a pasar un poquito a lo siguiente. Gracias por estas participaciones. No sé. Termino de referirme a las capacidades del investigador en la tradición heurística. El tema de investigación es preliminar y puede cambiar durante el proceso. Compañeros, esto es muy importante. En la investigación está el interés fundamental y el interés instrumental. Lo que puede cambiar, a lo mejor la afirmación es demasiado tajante, lo que cambia en una investigación es la perspectiva desde la cual lo voy a abordar. El tema de investigación es preliminar. ¿Por qué les exigimos a nuestros jóvenes dame tu tema de investigación? ¿O por qué exigimos, o por qué muchos profesores piden como primera aportación la introducción de la tesis? Por Dios, la introducción se escribe al final. Probablemente yo, después de una semana o dos de estar rasguñando aquello que me inquietó, pueda definir el tema de la tesis. ¿Por qué en los seminarios de investigación no se da un amplio espacio, un semestre de delimitación del tema? Ya queremos que en el primer semestre el muchacho tenga definido el tema, cuando no tiene un proceso reflexivo sobre la realidad que le está pidiendo que se investigue. El tema debe de ser preliminar. Una vez que lo asumes, entonces sí, ya una vez que asumes ese tema, después de una reflexión, después de distintas perspectivas, sabes hacia dónde vas a ir. Porque ¿saben qué estamos originando? Que el muchacho artificialice el tema. Ah, ya lo tengo, ya está, ya es un tema enorme, que no le importa un comino, ¿no? Pero ya llenó el expediente. Perdónenme. Los datos deben ser recogidos bajo la norma de la máxima variación. Apertura, no hay una única respuesta. Saber que esta problemática, la que voy a abordar yo, tiene distintas maneras de ser vista. La soberbia intelectual de las profesiones. Los admiro y no tengo nada contra ninguno de ellos. Pero créanme que hay profesiones que suponen que tienen la verdad en las manos. No hay manera de responder a una realidad médica si no es desde un médico. El médico, el abogado, el ingeniero suponen que la realidad está inserta solamente en esas disciplinas. Y la investigación nos permite ver que hay muchas maneras de ver una realidad. ¿Qué les parecería, compañeros, que esto es así como compartirlo con ustedes? Que nuestros alumnos, que nosotros en la propia investigación nos dedicáramos un par de clases o una semana de clases, yo creo, a analizar esta tradición heurística para que podamos despertar la inquietud de la investigación. Y después de la inquietud, sí, claro, nos vamos al rigor, pero primero vamos a seducir, primero vamos a persuadir y después construyamos la convicción. Después, ¿alguien que quiera comentar hasta este momento? Pues, doctor, yo creo que es medio complicado. Mire, nada más le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, bueno, aquí en el doctorado, en el foro pasado, o sea, y así viene, ¿no? Y lo voy a decir. Me parece que está muy cerrado el asunto. El foro era, la pregunta era 3 aspectos que deben de tener las investigaciones, ¿no?
Entonces como que es la forma, no es así como que le den otro giro al asunto, ¿no? O sea, usted ahorita, pues yo la verdad estoy encantada con sus clases y se lo quiero agradecer, porque realmente se preocupa en detonar que nosotros razonemos, pensemos, reflexionemos sobre lo que estamos haciendo. Pero si lo vemos en la plataforma así fríamente, la verdad es que no se está haciendo eso. Te avientan 20 lecturas y te ponen un caso, pero no es así como que lo razones como debe ser, sino que sobre esta pregunta tienes que hacerlo, ¿no? Y como que no te dan esa libertad. Entonces, y yo creo que, bueno, lo tenía que comentar. No, y le agradezco mucho. Estamos trabajando mucho y precisamente una de las búsquedas que se ha tenido en la universidad y que he conversado con la maestra mía es precisamente que este tipo de foros, de experiencias visuales con el profesor, con el asesor, porque finalmente lo somos todos colegas, nos permita justamente acceder a veces a los documentos que, como se dice, son fríos, no nos permiten ingresar a esta reflexión personal, pero que precisamente desde estos vínculos tenemos otra lectura de lo que está. Pero tienes razón, se requiere una revisión en de la plataforma y se requiere, pero precisamente estas reflexiones nos pueden a nosotros, ya será en el próximo foro, y que me hagan favor de manifestar. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Si en los foros no soy muy amplio en las reflexiones, es por el número, pero lo leo de pe a pa. O sea, lo reviso, lo leo, porque a veces uno está esperando que haya, pero los comentarios me estarían, sobre todo, ¿verdad? Nos exigen un tiempo, tenemos que acabarlo, pero sí los leo abiertamente. Me permiten, por aquí hay una participación en chat de Francisco Ham. ¿Cuál punto, maestra, te dice a quién? Bueno, gracias, Francisco, mi tocayo. Gracias, Rocío. Correcto, muchas gracias, Francisco. Sí, tienes razón, tenemos que revisar eso. Esta es la otra tradición. Bueno, yo les digo que nos vayamos deteniendo. La fenomenografía de Marton. ¿Cuál es esta tradición? Aquella que nos pone ahora un poco a distancia del objeto de la investigación. Y entonces, lo que nos hace esta tradición es que no está peleada con la heurística, cuidado. No se contraponen. Son tradiciones que ilustran a la investigación, pero puede haber un acento más fenomenográfico. Es decir, que lo que voy a buscar es una panorámica ilustrada de entender un fenómeno o diversos fenómenos. Si se fijan, revisen la primera. La primera es, prevalece mi experiencia. Yo soy la experiencia que me ha llevado a hacer esta pregunta. Pongo un caso de índole personal. Llevo 34 años en la docencia. Por supuesto que la docencia me interpela. Pero en este camino de la docencia, yo me puedo encontrar un fenómeno particular, como el que me acaban ustedes de señalar, de la interacción con la investigación a partir de un fenómeno que no ha sido parte de mi vida, que es la virtualidad. Entonces ahora, lo que pretendo, si voy a investigar, es obtener una panorámica ilustrada, ¿verdad? Una panorámica sobre el fenómeno, por ejemplo, de la educación en el ámbito de la virtualidad. Aquí ya lo importante no es mi experiencia, ¿no?, sino cómo está concebida ahora la virtualidad. Si yo me quedo en mi propia experiencia, yo no soy millennial, yo no soy de la era de la virtualidad, ¿sí? Aquí ya no es mi experiencia, aquí ya es esta novedad que me está a mí señalando que hay otras concepciones para la enseñanza. Ustedes lo acaban de citar hace un momento. No porque yo haga una cosa 40 años
debo de seguir haciéndola 40 años. Ni porque algo haya permanecido así 40 años, no. La actitud fenomenográfica, es decir, la tradición fenomenográfica ya no es mi experiencia solamente, sino la innovación, las perspectivas que hay sobre un fenómeno y son las que yo quiero conocer. El científico, el verdadero científico se arriesga a eso. El científico sabe que puede haber una manera nueva de abordar una enfermedad, por ejemplo, y ya no es su propia experiencia. Piensen ustedes, la garantía de un médico con una amplia experiencia, muchísimos años en la medicina, no es tal. La garantía es si no hay una apertura fenomenográfica a los diversos aspectos que hay. Y sí nos damos cuenta cómo estas dos tradiciones van a ilustrar y van a darle forma a nuestra manera de acceder a aquel conocimiento. Hay que hacerle al alumno que además de su experiencia, de su vivencia heurística, se abra a que hay realidades que no están cercanas a él, pero que están ahí presentes. Nos dice aquí Leoncio: en educación considero poco impulso a la investigación desde las ciencias sociales, pero vale la pena incursionar en la investigación. Pero ¿sabes qué, Leoncio? Perdón que insista y que le insista a todos ustedes. Seguimos, si se fijan, seguimos llamando a la investigación como la señora, su majestad la investigación. La investigación debiera de estar presente en cualquiera de nuestras asignaturas. No es un asunto aparte. Sí tienes razón, pero la investigación debe de estar inserta en todas nuestras actitudes del conocimiento. Nuevamente abro la participación si ustedes quieren decir algo. Perdonen mi tos. Sí, mire, doctor, yo estaba otra vez es que nadie habla, pero bueno, yo sí quería comentar que... Adelante. Sí me gustaría que hablaran otros, pero no quieren, pues entonces tome usted la palabra. Pues nada más que haciendo una revisión de todas las lecturas y los videos que mandaron, la verdad es que llegó un momento en que sí dije, ¿para qué quieren saber tanto? Por ejemplo, en la lectura que lleva por título Estructura de un protocolo de investigación, maneja como 11 puntos, ¿no? Y entre esos 11 puntos te ponen título, problema, objetivo, general, específico, bla, 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 bla. Sí. Y 80 cosas, ¿no? Pero es un video que nos mandaron también, que se llama La ciencia es para todos, donde el que lo presenta dice, esto es muy sencillo, un artículo nada más tiene 4 apartados, que es introducción, donde es cuál es la pregunta y por qué lo estás haciendo, los métodos, qué se hizo, resultados, cuál fue lo que observaste y qué viste, y la discusión que es para quién va, punto, no hay más, ¿ves? Y entonces, la verdad es que yo sí viendo todas estas lecturas decía, es que por eso no entendemos, yo no estoy formada para ser investigadora en este momento, ¿no? Pero sí viendo todas las lecturas digo, ¿para qué quieren saber? Por ejemplo, que tú pongas qué tipo de estudio vas a realizar, ¿no? Y te ponen ahí si es exploratorio, descriptivo, explicativo, y que es para qué, o sea, si llena el cuerpo, ¿no? O sea, no. Claro. A ver, sí en parte y no en parte. Sí en parte, es decir, porque, híjole, no hemos visto el capítulo del sujeto descuidado. ¿Sabe? Voy a darle parte de la razón, pero parte voy a defender un poco. Es decir, ¿sabe dónde está el problema? En que en lugar, y esto quisiera escuchar al resto, el problema, y lo vamos a ver, espero que la siguiente sesión del sujeto, porque no quiero, aunque sea que nos lleve ese tema, el tipo de sujeto que está frente al objeto de investigación. ¿Qué está pasando? Que en lugar de que el ser humano construya los conceptos, los memoriza, se los dan. Claro que es importante saber si es exploratorio, por supuesto que es importante, pero no es el asunto de ver en el diccionario que es exploratorio, sino que yo asuma y signifique para mí qué es explorar.
y tengo que tenerlo definido. Sí es importante. Lo que usted está criticando, y me parece justo, pero a lo mejor no está estructurado de esa manera, se está criticando. No se trata de coleccionar conceptos de la investigación, se trata de esclarecerlos y diferenciarlos. La conciencia diferenciada en la investigación. Hay un ejemplo bellísimo de la conciencia diferenciada. ¿Saben cuántos tonos de blanco ve un esquimal? 100 o 120 tonos de blanco, porque hay una conciencia diferenciada. Nosotros, los occidentales, y si vivimos en la Ciudad de México, por ejemplo, tan contaminada, pues vamos a tener 2 tonos de blanco, o uno, ¿no? El percudido y el otro, y el de la... ¿Qué pasa? Que cuando tienes una conciencia diferenciada, sabes perfectamente elegir. Una conciencia diferenciada es aquella que ve en un partido de tenis, no una pelotita pasándose de un lado a otro de la red, sino ve toda una intencionalidad y una técnica dentro. Claro que el investigador debe de saber si es un sistema exploratorio, si es descriptivo, etc. Sí lo debe de saber, pero no como algo que se memorizó en un documento. Si el esquimal tiene 100 tonos de blanco, es porque vive en la blancura. Si yo distingo el sistema, la investigación exploratoria, es porque estoy explorando y porque así lo llamo. Pero el nombre viene después de haberlo vivido. Nada hay en nuestro entendimiento que no haya pasado antes por nuestros sentidos. No es frase mía, es de Aristóteles. Entonces, sí es importante la conceptualización. Le digo, hay parte en la que estoy de acuerdo con usted y parte en la que no. Sí es necesaria la conceptualización. Lo que no es válido es que esa conceptualización esté desencarnada y que no me diga. Quiero participar, doctor. Por favor, ¿con quién estamos? León Cetiri. León, adelante. Discúlpeme, aún no le encuentro cómo hacerme ver ahí. No, ni yo lo veo. El intento lo hacen. Mire, sobre el tema, yo creo que mucho tiene que ver la formación que se nos ha dado. Porque una persona que con su actitud investiga, Sí, lo escucho. Implica el que sabe uno reflexionar, analizar, criticar y asumir una postura al respecto. Pero cuando solo repetimos las cosas es porque te enseñan a memorizar. Y cuando no respondes un examen escrito tal cual lo dice el escritor X, entonces habría que analizar, habría que reflexionar y criticar también nuestra actitud hacia los estudiantes, porque bueno, si nosotros arrastramos paradigmas o daños en el proceso formativo por el que hemos pasado, no habría que heredarlos en los demás, porque ese es un acto consciente, ¿verdad? Y ahí entra Lonergan con lo ético, valorar nuestra actitud, nuestro quehacer docente hacia los demás, para ver si no también los estamos dañando en lugar de formar. A veces les digo a los estudiantes, ¿saben qué? El que viene y no sabe aprender a resolver problemas en la vida, pierde tiempo venir a la escuela. Porque aquí no hay que venir para pasar un examen ni para presumir que sacas 10. Hay que presumir allá afuera con los que no estudian de qué beneficio se obtiene cuando estudias. Pues tienes que ser de mayor éxito en la vida, porque tienes que aprender a resolver las cosas. Lo que decía Marx, un campesino sabe que el fuego quema, pero ¿por qué quema? No lo sabe. Y esa parte, bueno, te la da el estudio, ¿no? Entonces, la parte de análisis, de reflexión,
crítica, es parte de la investigación, porque ahí entra la inducción, deducción, el análisis, síntesis de las partes al todo, de todas las partes, el saber desplazar un fenómeno y escudriñar qué está pasando ahí, eso ya sería investigación, así lo percibo. Por lo tanto, entrando en la materia de la sesión 3, yo diría que, bueno, un protocolo como que te va a encajonar, pero una guía te ayuda al menos. Ahora, si no sabemos investigar, el protocolo nos ayudaría de inicio, pero no apegarnos totalmente a él, porque las realidades son distintas, los contextos son distintos. Acabas de tocar, sí, las realidades son distintas. Y así haríamos crecer un poco nuestra materia de trabajo profesional. El protocolo, acaba usted de tocar un punto que nos concilia con el comentario que nos hizo nuestra compañera. El protocolo es una herramienta y usémosla. Claro que hay que usar el protocolo, pero es la herramienta. Y lo que nos pasa a los profesores que nos dedicamos a asesorar o acompañar a los alumnos es que el protocolo se convierte en el punto medular de la investigación. No, esa es la herramienta. Y claro que lo que importa es el protocolo para darle marco a la investigación, para darle rigor, porque no podemos hacer ocurrencias si queremos acceder a la verdad. Claro que existe un rigor, pero el punto aquí es que no, perdónenme el comentario, ¿no? Es aquella mujer, no sé si recuerdan esta anécdota, que termina casándose con el cartero porque le llevaba cartas muy bonitas, pues sí, pero no era el cartero el que se las llevaba, ¿verdad? No era el cartero el que las escribía. Bueno, pues igual nos pasa, terminamos preocupándonos del protocolo y de las instrucciones como si eso fuera la investigación. Repito, es necesario, es indispensable, y usted acaba de tocar un punto y quisiera dejarlo muy, muy remachado. La investigación nos lleva a algo tan simple como es a darnos cuenta. No nos damos cuenta de nuestra realidad y la investigación nos permite darnos cuenta. Y hay una historia de quien ha querido darse cuenta de eso y nos señala precisamente los caminos hacia llegar. Acuérdense de aquel eureka de Arquímedes, ¿verdad? El eureka de Arquímedes, cuando descubre el concepto de densidad, se dio cuenta de lo que estaba pasando. El eureka que tenemos nosotros cuando estamos haciendo un análisis, un ejercicio matemático y nos viene la respuesta, aquel darnos cuenta que adviene sorpresivamente y nos transforma. Acuérdense de cuando estamos dale y duro con cómo se llamaba ese artista que salía en la película fulana, y estamos perdidos hasta que por ahí en algún momento, que ni tiene nada que ver con lo que estamos diciendo, decimos, ay, ya me acordé, porque el conocimiento adviene sorpresivamente si estamos nosotros trabajando. Tiene que enamorar, la investigación tiene que ser así, que cuando en el transcurso de la investigación yo diga, ya, esto es lo que quería decir. Por eso es tan importante abrir la parte de la elección del tema. Dejar que fluya aquello que me preocupe, diga, ya sé qué estoy buscando, ya sé qué es aquello que requiero investigar. Y entonces vendríamos a la parte que sigue, que ya no nos va a dar tiempo, por supuesto, pero que es precisamente el método. Solo lo dejo como sentado. Acuérdense que la palabra método en griego es camino. Entonces, sí, tomando lo que nos decías hace un momento, esta crítica que nos hacías, compañera, la etnografía, la etnometodología, la fenomenología, ¿para qué me quiero aprender eso? No, estos son los caminos. Claro que yo me tengo que saber si quiero ir de México a Acapulco, si voy a tomar la Cuernavaca vieja o la Cuernavaca nueva, qué camino voy a tomar, me voy por la sierra, no me voy por la sierra, porque dependiendo del camino que yo tome es lo que me voy a encontrar en ese camino. Bueno, el método es igual. Voy a tomar el camino de la etnografía, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es la técnica que voy a utilizar?
Es decir, ¿qué automóvil voy a usar? ¿O qué señalamiento? La observación participativa. Y entonces voy a describir grandes datos. Este es un nombre técnico que se da a algo que tengo que vivir. Si me lo aprendo de memoria no me sirve de nada. Pero sí, cuando haga mi investigación debo de saber si lo que voy a hacer es un estudio de caso, si lo que voy a hacer es una etnografía, si lo que voy a hacer es una investigación-acción, para que yo sepa qué camino tomé para esta investigación. ¿Por qué? Porque la realidad es multisémica, la realidad es multiparticipativa, multisignificativa, para que mis estudios sirvan para abrir los horizontes del conocimiento. Qué bueno que tocaste este punto, compañera, porque precisamente estas conceptualizaciones tienen que ser asumidas, entendidas, significadas, no aprendidas. No, sí, No. nada más que no me refería a eso, ¿eh? O sea, yo me refería a que, bueno, también con lo que he leído, no me acuerdo qué lectura dice, y pone en la mesa que se supone que la investigación debe ser sencilla y etcétera, ¿no? Que no debemos de pensarnos con cosas así. Pero como usted lo comentó hace rato, efectivamente yo la experiencia que tengo con mi tesis de maestría, los asesores eran muy cuadrados, o sea, sinceramente eran muy cuadrados y no permitían que me saliera del camino, ¿no? Por eso le decía que así como que tienes que poner Claro, claro, sí, sí le entendí, sí, por supuesto, y por eso le estoy agradeciendo lo que está diciendo, por eso es lo que digo, que la herramienta se convierte en fin, pues no, la herramienta es herramienta, pero sí, el carácter que me da de seriedad investigativa es saber su nombre técnico, pero tiene razón, no tiene por qué convertirse en fin. Y algo que quisiera que hiciéramos todos es la investigación no termina con la obtención del título. No, la investigación nos abre el camino después de que adquiramos el título o el grado para continuar investigando. Qué maravilloso es aquello que yo voy descubriendo en mis lecturas, en mi realidad. Y pues, aquella que hice, yo puedo decirles algo, uno cambia, ¿no? Echen un ojo a su investigación de licenciatura, a lo mejor, y la ven y dicen, ay, mamá, que escribí aquí, ¿verdad? Pues sí, porque así es, porque la investigación tiene que irse renovando y descubriendo un poco lo que nos permite acceder a esta enamorarnos de la investigación, es enamorarnos de nuestros alumnos y enamorarnos de una posibilidad de transformación. Y gracias por las observaciones que hacen al asunto de la plataforma, por sus críticas, por sus participaciones, porque eso es la rica expresión. Híjole, creo que estamos por irnos, pero si alguien quiere hacer alguna participación... perdonen. No vayan, luego vienen los problemas. Miren ustedes. Quiero tocar este punto. Si ya tienen que irse, pues no lo dejo. Además del camino, está la unidad de análisis. Tengan muy clara su unidad de análisis. Es decir, aquel ámbito del que voy a sacar yo la muestra. Aquel universo del que voy a sacar la muestra. Mi unidad de análisis, por ejemplo, en el caso de un servidor, la unidad de análisis fueron las universidades de México. La educación universitaria en México, esa es mi unidad. De ahí voy a obtener yo ciertos elementos. Es muy importante que tengamos clara y que nuestro alumno tenga la unidad de análisis. No le llamen unidad de análisis para que no se confunda el alumno, no llenemos de nombres las cosas, sino dile, a ver, de toda esta gran realidad que te rodea, ¿qué vas a elegir? Y les pediría, no es obligatorio, que agreguen en el foro la respuesta a este cuestionario de su investigación, de la que estén haciendo, de la que ustedes creen que van a hacer. El propósito de este estudio está basado en qué tradición, cuál es la que ustedes creen que esté moviendo su estudio. ¿Y qué pretendo? Esto es importante también que lo tengamos. Pretendo entender, pretendo describir, pretendo ampliar, enriquecer.
compañeros, a veces les exigimos a nuestros alumnos que transformen la realidad o que hagan teoría cuando el alumno lo que necesita es apenas entender la realidad. ¿Por qué despreciamos una tesis que lo que quiere es entender? No, pero es que esto ya está dicho. Pues sí, ya está dicho, pero lo que estoy haciendo es entendiéndolo. Llegar al nivel de crear teoría me parece un poco petulante, me parece un poco excesivo. Ojalá, y yo no dudo que de los compañeros que estamos aquí, alguien cree una teoría nueva. Pero a veces con que vayamos ampliando y enriqueciendo sería suficiente. Transformar la unidad de análisis será tal, y dentro de esta se determinará el grupo. Eso es muy importante. Y luego, el foco central de la investigación. Si nosotros llevamos esta tarjetita, no es para que se la presenten al asesor del curso, no. Esta tarjetita es para que la llevemos en nuestra bolsa. Ahí digo de manera metafórica, ¿no? Y que la lleve la alumna. Para que cuando me esté yo desbarrando por otro lado diga, a ver, no, esta es mi tradición, esta es mi unidad de análisis y esto es lo que pretendo. Me voy a encontrar N número de cosas que me van a seducir, pero necesito centrarme en este camino para poder ampliar, entender, enriquecer, etc. Entonces, si ustedes pueden agregar, o si me lo quieren mandar al correo, no me importa, porque esto es más que un asunto de acreditativo, es algo que creo que nos puede servir para centrar nuestras investigaciones. Dentro del cuestionario, ¿a qué se refiere con grupo? Ah, gracias, Guillermo. Sí, lo que decía hace un momento, para contestarte, Guillermo, para contestarle, le contesto desde mi experiencia. Yo elijo la unidad de análisis de las universidades de México y yo analizo un grupo de 27 universidades. Lo que en otros casos se puede llamar la muestra, ¿sí? Pero, ¿por qué no le llamamos muestra? Porque son 27 universidades con una serie de características específicas elegidas de manera cualitativa. De nada, Guillermo. No sé si quieren hacer un comentario final. Estamos a una pregunta, doctor. Sí, ¿con quién estoy hablando? Con Leoncio Gil. Ah, Leoncio nuevamente. En una investigación cualitativa, necesariamente, porque he estado leyendo varios autores ahorita, y bueno, siempre están manejando ahí hipótesis. Solo Santier maneja, no necesariamente debe manejar la hipótesis, sino que esta puede ser a la mitad o al final, porque pues eso no termina en una investigación cualitativa, ¿no? Y entonces ahí queda cierta confusión. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Y en una investigación mixta, pues ya podríamos manejar la hipótesis sin problema, ¿o no? Sí, yo... Gracias por decir su opinión, porque efectivamente es mi opinión, no es un planteamiento exhaustivo científico, pero sí tiene fundamentación. Es decir, la educación, el término hipótesis, no se nos olvide que es un término que también ha sido secuestrado, que no es su origen, ni es su origen griego. Acuérdense, hipótesis está por debajo de la tesis, ¿no? Entonces, el asunto es que en el ámbito secuestrado por la ciencia positiva, la hipótesis es que a partir de una serie de observaciones que yo he tenido, planteo una posibilidad que puede suceder. En ese sentido se parece a la ciencia cualitativa, al método cualitativo, pero en estricto sentido lo que nosotros hacemos una pregunta a la realidad. Una pregunta, una suposición, si quisiéramos llamarle, suponemos que esto puede suceder. Le queremos llamar hipótesis, sí, pero el término hipótesis se ha hecho... los demasiado cuantitativos critican al cualitativo porque dice que no puede hacer hipótesis. ¿De dónde vas a sacar la hipótesis si la realidad es cambiante, si la realidad es transformante, etcétera? Entonces, para que sea hipótesis tiene que tener un respaldo cuantitativo. No, el
Entonces, la cuestión es nombrarla como esta suposición, como esta primera pregunta de investigación. ¿Cuál es el problema que detectas y cuál sería tu percepción, tu primer entender? Después vas a poner elementos de juicio para saber si eso que entendiste es real o no, o se modifica. Sí, Tani se llama supuestos. Carolina dice, en cuanto hablamos del grupo, que si se le puede llamar espacio muestral, también, no importa. Qué bueno que hacen estas preguntas, compañeros, porque volvemos al mismo. Si ese nombre a ti te significa para que entiendas lo que estás haciendo, úsalo, usa ese nombre. Lo que importa es ver que has accedido a una realidad para entenderla de una manera más amplia. Técnicas o teorías de la investigación son herramientas, no son fin de la investigación. Pues porque hasta aquí llegamos, compañeros. Si algo quieren agregar o conversar. Don Luis Figueroa, lo estoy viendo abajo de algo que parece que es un gorrito que trae. Me llama la atención, perdónenme, es para despertar. Gracias, Alejandra, gracias, Leoncio. Doctor, pues muchísimas gracias. La verdad es que siempre es muy motivante escucharlo. Muchas gracias. Me parece muy fresca su participación, muy amena, y ojalá podamos conocer personalmente. A ver si algún día nos reunimos todos, que va a estar bien. Que no nos despersonalice los medios. Mire, tiene la ventaja de acercarnos así, pero pues finalmente le digo que esa es una de las intenciones, aunque sea por voz y imagen, pero pues nos conocemos, ojalá nos encontremos en algún momento. Dice Alejandra que nos lleven a España, pues que los lleven, claro que sí. Ay, Luz, de nada, 48, 90, 28, 48, 2, muchas gracias. Sí, gracias, Tanit. Sí. Pero sí, se les apoya, estamos haciendo un esfuerzo porque se apoye, Tanit. Buenas noches, Reina, Adriana, gracias, de nada. Gracias a ustedes. ¿Quién nos está apoyando hoy en la plataforma? Doctor, buenas noches. Yo solamente quiero saludar. No pude hablar. Pero estuve aquí. ¿Ya estamos con Carolina? Carolina, doctor. Sí, dígame, Carolina. Sí, solamente saludarle porque mi garganta está un poquito mal. No, pues no se esfuerce, no se preocupe. Sí, bueno, pero sí estuve aquí presente, doctor. Muchas gracias. No, gracias a usted, Carolina. Pues sí, solamente preguntarle respecto a Pulgarcita, por ahí lo hice el comentario. ¿Se puede enviar todavía el documento? No se ha terminado de leer. Como nos dijo los datos libres, el Pulgarcita. ¿Que yo se lo envíe o...? No, sí, no, nosotros... como habíamos quedado, lo de Pulgarcita, sí, porque luego, qué bueno que haces esto, no. Nosotros estamos ahora seguidos a las peticiones de la plataforma y lo demás sería lo extra. Pero a mí me encantaría, tanto este cuestionario como sus comentarios de Pulgarcita, a mí me encantaría recibirlos. Recuerden, no es tanto por la evaluación, es un poco por intercambiar pues la riqueza de esta investigación. Sí, claro. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. O buenos días. Sí, buenos días, ya las 5:15. 5:20. De nada, Mónica, Adriana, muchas gracias, Carolina. Gracias por sus comentarios, Mónica, Inicia, Areli. Gracias, Miguel, Anit.
Ay, somos muchos, hombre. Pues vénganse a España, hagan un tour a España y un congreso de aliados hacemos por aquí. Que tengan muy buena noche. Muchísimas gracias. Buenas noches, doctor. Muchísimas gracias por todas sus aportaciones. Muchísimas gracias. Están por ahí. Gracias. Buenas noches. Que descanse. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, que la pasen bien. Gracias. Descansen. Gracias, Francisco. Buenas noches. Gracias, don Juan Manuel. Gracias a todos. Perdónenme si se me va alguno, pero pues, bueno. Somos muchos. 42 todavía conectados. Muchas gracias, que estén muy bien. Vamos a tomar un café para